Muy buenos días, chicos. Bueno, pues vamos a darle inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de lo que son los carbohidratos y cómo es que estos llevan un papel importante en nuestra vida. ¿Sale? Hasta aquí, chicos. Bueno, con relación a la tarea que les encargué, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hablar también un poquito de lo que es la plataforma, de cómo se va a trabajar la forma de entrega de tareas y pues vamos a evitar algunos problemitas que tuvimos ayer, ¿sale? Bueno, primero que nada vamos a hablar de qué son los carbohidratos, cómo es que llegan a nuestra vida, por qué se utilizan y cuáles son la forma principal de estos, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver que un carbohidrato o o una molécula de carbono e hidrógeno va a formar un azúcar, ¿sale? Estos azúcares o polisacáridos o sacáridos, vamos a trabajarlos como principal fuente activadora de nuestro metabolismo y principal fuente activadora de lo que viene siendo los complejos celulares que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de que, por ejemplo, la síntesis de los carbohidratos, cómo se lleva a cabo, en qué etapa del metabolismo se digieren, dónde se obtiene la energía y por qué se obtiene esa energía. ¿Sale? Bueno, primero que nada vamos a mencionar qué es un carbohidrato, ¿sale? ¿Alguien me quiere comentar qué es? Las energías que necesita nuestro cuerpo para un buen funcionamiento. Ok, parte de eso sí es una energía, pero el resultado del carbohidrato como tal es una molécula, ¿sale? O es un conjunto de moléculas, para empezar. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de un conjunto de moléculas, es una serie de eventos químicos y de sustancias que tienen afinidad en común. En este caso, la afinidad es el portamiento de carbonos e hidrógenos. En las cadenas de estas, por lo general, encontramos tres elementos comunes: carbono, hidrógeno y oxígeno, haciendo los últimos enlaces parecidos a los alcoholes. Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, hidrocarburos, van a ser moléculas especialmente diseñadas, son biomoléculas y son parte de la mayor cantidad de las aportaciones energéticas de todo nuestro cuerpo, siendo las primeras en no ser oxidadas y siendo también las primeras en ser absorbidas para utilizarse inmediatamente. Ahora bien, vamos a platicar un poquito, antes de que empecemos a hablar de esto ya más a profundidad, vamos a platicar qué es o cuáles son las formas de obtener carbohidratos. Bueno, anteriormente ya habíamos mencionado que casi todos los alimentos tienen este tipo de compuestos, ¿sale? Este tipo de moléculas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlos en sustancias como pastas, vamos a encontrarlo como almidones en algunos tubérculos, vamos a encontrarlo como forma de sabor dulce en algunas frutas e incluso en la leche, ¿sale? Vamos a también tener esta característica de encontrarlos muy fácilmente en la naturaleza. Casi todo lo que está formado por agentes biológicos tiene carbohidratos, desde una pequeña planta hasta un gran pedazo de carne, un pedazo de bistec, una pierna, una costilla de res, que es lo que mayormente se consume por parte del humano. Vamos a encontrar carbohidratos. Vamos a encontrarlos en frutas, en verduras, en alimentos procesados, etcétera. ¿Sale? Ahora, ya dijimos también, ayer estábamos mencionando que existen unos componentes de los carbohidratos que son especiales para la dieta y otros que no nos aportan nada. ¿Se acuerdan de esa diferenciación? Sí. ¿Cuáles eran? Era una simple y una compuesta. ¿Compleja o compuesta? Muy bien. Compleja, ¿no? Uh-huh. Los carbohidratos simples son aquellos que nos van a dar energía de manera rápida, pero solamente. No nos van a dar aproximadamente nada. No es ningún beneficio más que el aporte energético. Mientras que los carbohidratos complejos nos van a proporcionar aminoácidos, vitaminas, fibra, entre otras cosas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, ahora, químicamente hablando, estas formaciones de moléculas se van a llamar aldehídos o cetonas, ¿sale? ¿Por qué?
porque van a liberar o van a tener en su contenido, como dijimos hace un ratito, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno más el hidrógeno unidos entre sí por un puente doble o un puente simple hacen o un alcohol o una acetona. Y ahora, ya también mencionando estos dos conceptos o dos partes importantes de los cuales están formadas las biomoléculas llamadas carbohidratos, también vamos a recordar que ya dijimos que era un soluto y un solvente, ¿sale? Y habíamos mencionado cuáles eran los solventes naturales y cuáles eran los solutos naturales. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los solventes? ¿No? No, profe. Ok. Un solvente va a ser aquella sustancia capaz de disolver o hacerla una especie de sopa o líquido a otras moléculas. En este caso, en nuestro cuerpo tenemos los solventes naturales que van a estar presentes para degradar las biomoléculas. ¿Cuáles son estos solventes naturales? Tenemos el alcohol, tenemos las cetonas y los aldehídos. ¿Vale? Ahora sí. Ahora, recordemos un poquito de qué lo vimos al inicio cuando estábamos hablando del proceso mecánico de la saliva. La primera función de la saliva, hidrólisis. Ok, ¿por qué se lleva a cabo la hidrólisis? Les puse el ejemplo con la pierna del pollo. Cuando nosotros sometemos a una cierta cantidad de proteínas o de cierta cantidad de algún alimento, bajo un chorro de agua, esta empieza a generar un daño y empieza a deshebrarse. A ese daño ocasionado por el agua le vamos a llamar hidrólisis, ¿sale? ¿Por qué se ocasiona este daño? Porque las moléculas que están conformando el alimento tienen afinidad o no afinidad por el agua. Cuando no tienen afinidad por el agua, estas se separan y generan un sobrenadante o una nata. Tal es el caso del aceite, ¿sale? El aceite y el agua nunca se van a mezclar. Pero hay componentes que, por ejemplo, las proteínas, sí tienen afinidad con el agua. ¿Qué hacen entonces? Como a veces las proteínas están tan saturadas, no permiten el intercambio con algunos electrones. Entonces, cuando llega una molécula de agua, esta molécula rompe esos enlaces y permite que la proteína cambie su estructura. ¿Sale? Al hacer ese cambio de estructura, ya lo habíamos mencionado anteriormente, se llama desnaturalización proteica. ¿Sale? Ocurre por calor, ocurre por pH, ocurre por sustancias ácidas directas sobre la proteína, entre otras cosas. Esta formación de enlaces nuevos va a ser posible gracias a la afinidad química. ¿A qué se refiere con afinidad química? ¿Qué tantas equivalencias de intercambio, qué tantas poder de intercambio tiene una molécula con otras? Por ejemplo, si mezclamos agua, pero también mezclamos alcohol, ¿cuál creen que se da electrones? El alcohol es una fórmula entre oxígeno y hidrógeno, es HO, mientras el agua es H2O. ¿Cuál cede oxígenos o cuál cede electrones? El agua. El agua, El ¿por agua. qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Porque agua? tiene electrones. Tiene electrones sobrantes, correcto, tiene más moléculas. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos el agua y el alcohol? Ambos tienen la misma composición, hidrógeno y oxígeno. Entonces, esta mezcla se neutraliza, haciendo posible un intercambio equivalente de los electrones. Es decir, se vuelven o agua o se vuelven alcoholes. No hay de otra. Se vuelven o alcoholes totalmente o se vuelven agua, las moléculas. Y es más fácil por afinidad química y por reacción que se vuelvan agua a que se vuelvan alcohol. ¿Vale? Ahora, en nuestro cuerpo pasa algo interesante. Nuestro cuerpo sirve de purificador de muchas cosas, entre las cuales
tenemos el alcohol. Bueno, así rapidito. Todos han ido a fiestas, tal vez han tomado una cervecita, tal vez han tomado tequila o demás, o tal vez incluso ya hayan tenido unos episodios donde agarraron una borrachera de fiestas patrias y no se levantaron hasta el tercer día. ¿Sale? Bueno, puede pasar todo eso. ¿Qué pasa en este caso cuando tomamos alcohol en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo empieza a sudar. Las reacciones que vamos a tener por parte del alcohol son las siguientes. Primero, sentimos adormecimiento, empecemos a sentir calor, empezamos a sentir que nos andan como hormiguitas en todo nuestro cuerpo, principalmente en las extremidades. Nuestro sistema de orientación empieza a fallar, vemos borroso, vemos que se nos hace para allá, para acá, para allá, para acá. Vemos que todo nos está moviendo y no es por un temblor como el de ayer. También vamos a ver que nuestro oído empieza a sonar diferente, empezamos a escuchar como que un zumbido a lo lejos y las cosas se escuchan lejísimos aunque estén aquí al lado de nosotros. ¿Sale? Después de esto vienen las reacciones internas. Nuestro cuerpo empieza a sudar, empieza a temblar, empezamos a desvariar la forma en que hablamos, empezamos a desvariar la forma en que pensamos y actuamos. ¿Por qué? Porque en el cerebro, las neuronas, al interactuar con el alcohol, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hacer un cortocircuito y no permite la conexión completa de las neuronas. ¿Sale? Vamos a ir hablando todo eso un poquito más adelante. Ahorita nada más es para hacer un ejemplo de lo que viene siendo los solventes naturales, ¿sale? El primer solvente natural y el más poderoso de todos es el agua. Es el solvente universal. Lo encontramos en todos los seres vivos. Y recuerden que del agua venimos y prácticamente estamos hechos casi en un 80% de agua. ¿Sale? Teniendo eso en cuenta, vamos a lo siguiente. El siguiente solvente natural es el alcohol, producto de la fermentación, producto de los carbohidratos. Por eso es muy importante mencionar esta parte antes, porque el alcohol tiene dos variantes. Un alcohol como tal y un grupo cetónico o un cuerpo cetónico. Ambos son fermentos. Uno es hidrógeno y oxígeno y el otro es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? ¿Cuál es la variante entre una cetona y un alcohol? El alcohol genera erosión, genera ruptura y un cambio de pH, porque tiene baja potencia de electrones. Puede recibir electrones y muy pocas veces puede dar electrones. ¿Sale? Es una molécula muy pequeña. Mientras que la acetona es una molécula más grande y tiene 3 elementos. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Estas 3 moléculas o estos 3 enlaces es más difícil de que ellos puedan entrar o puedan dar electrones. Más sin en cambio pueden recibir. Porque sabemos que el carbono tiene 4 enlaces. Puede unirse con 4 cosas. El oxígeno puede unirse con 2. Y el hidrógeno puede unirse con una sola. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya sé, aparece clase de química de secundaria, pero necesitamos regresarnos para ver esta parte. Si no lo vieron en química en secundaria, no vivieron. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver cómo es que estas reacciones entre el alcohol y la acetona empiezan a funcionar dentro de nuestro cuerpo. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con una manzana. ¿Sale? ¿Una manzana qué es? ¿Es un fruto? ¿Es una verdura? ¿Qué es? Fruta. Es una fruta. Una fruta. Fruta. Correcto. Ahora vamos a pasarnos para acá, vamos a dibujar una manzana y vamos a ir haciendo los ejemplos, ¿sale? Una manzana está formada por una fruta, todos sabemos el sabor de la manzana, la textura. Esta manzana de aquí, que tenemos dibujada, va a ser nuestro primer enlace o nuestro primer portador de energía. Esta tiene que, en su estructura, tiene células y también tiene un azúcar que le ayuda a mantener viva la semilla en el interior. ¿Sale? Este azúcar se va a llamar fructuosa.
¿Sale? Es un carbohidrato simple, es un carbohidrato que nos va a ayudar a trabajarlo bastante rápido y es un monosacárido. ¿Sale? ¿Por qué se le llama monosacárido? Porque solamente tiene una molécula de azúcar. ¿Sale? La fructosa, que es el azúcar natural de todas las frutas, es muy fácil de obtener, es muy fácil de consumir. Cuando nosotros mordemos esta manzana, lo primero que vamos a probar va a ser el pequeño jugo que sale al morderla. Este jugo tal vez no sea mucho, pero tiene un sabor característico entre ácido y dulce. Es refrescante y nos hace saber que estamos comiendo algo saludable. ¿Sale? Inmediatamente a nosotros empezar a masticar, lo primero que vamos a probar va a ser la cáscara. La cáscara es fibrosa, es dura, nos cuesta trabajo morderla o pulverizarla en los dientes. ¿Por qué? Porque tiene un complejo de carbohidratos llamados fibra. ¿Sale? Ahorita estamos mencionando así a grosso modo cómo vamos a empezar a trabajar. ¿Sale? No les quiero hacer tan aburrido el cuento. Vamos a ir interactuando un poquito. ¿Sale? Esta fibra no la podemos digerir en boca. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no podemos digerir la cascarilla de la manzana en la boca? Porque sabe como que horrible. Bueno, a la hora de tragarla como que sientes que te ahogas, ¿no? Bueno, una parte de eso es cierto, es muy dura y cuando la pasamos o deglutimos el alimento, sentimos que nos estamos ahogando o que es un bocado muy grueso, muy grande. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Por qué no la podemos pulverizar o por qué no la podemos terminar de descomponer en boca? Disculpe, ¿no podría ser porque representa una fibra y pues bueno, el proceso de hidrólisis que pasa en nuestra boca no tiene la suficiente fuerza para degradarlo completamente? ¿Correcto? Aquí tienes mucha interés. La parte de la fibra de la cáscara no se puede hidrolizar. Cuando tú le echas agua a una fibra, esta fibra va o a absorber el agua o dejarla pasar. Y en este caso tenemos la segunda, deja resbalar el agua. Si tú agarras una manzana del súper o de un árbol y la rocías con agua, la manzana en poco tiempo va a estar seca. ¿Por qué creen que pase? Porque por su cáscara se le resbala el agua. Muy bien, exacto. Ahora, esta parte que se resbala el agua, hace un ratito dijimos que teníamos una afinidad hacia el agua o una no afinidad hacia el agua, lo cual vamos a llamar como hidrófobos y hidrofílicos, ¿sale? Hidrófobos son cuando se mezclan con el agua. Hidrofílicos son cuando le tienen miedo al agua o la repelen. En este caso, la cáscara está formada por fibras y principalmente están formadas por una cuestión que se llama lípidos de están formadas principalmente por una capa de lípidos de superficie de membrana. ¿A qué se refiere con estos lípidos de superficie de membrana? Bueno, prácticamente es la piel de la manzana. Y al ser una capa de células, están formadas por una doble capa de lípidos unidas por un puente de fósforo, lo cual lo hace impermeable. No impermeable totalmente, porque la manzana también absorbe agua a través de la cáscara, principalmente cerca del tallo y de la base. ¿Se han dado cuenta que las manzanas tienen dos pequeños como poritos o dos pequeños agujeros? Uno donde se cuelga o donde está la rama y el otro donde está la base que se unen los gajos. Sí, Esas son las partes Sí, más profe. sensibles. ¿Mande? Creo que sí, hemos notado los orificios que tiene. Ok. Ahora, esas partes son las más suaves porque en ese punto
es donde se va a absorber el agua, ¿sale? Mientras que el resto de la capa de la manzana tiene estos lípidos de membrana, vamos a decir que es como un escudo. Esos no se mezclan con agua. ¿Por qué? Porque son a base de grasa. Y esa nos sirve como fibra para que nosotros podamos hacer tal cual como nosotros hacemos cuando lavamos un traste. Agarramos una escobeta o un cepillo o una fibra y raspamos el traste para poder dejarlo limpio, ¿sale? En nuestro estómago pasa exactamente lo mismo. La fibra va a ayudarnos a limpiar todo aquello que ya habíamos comido, pero no se puede mezclar con el agua, la repele, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasa con esta manzana si la dejamos en un lugar, por ejemplo, en una bolsa cerrada, completamente cerrada, y la dejamos un día? ¿Qué va a pasar? Se marchita, ¿no? Se empieza a marchitar, ¿qué más? ¿Qué creen Empieza que su puede pasar? oxidación. ¿Cambia de color? Cambia de color, empieza Sí. el ciclo de oxidación, ¿qué más? Empieza a segregar agua. Empieza a segregar agua, muy bien, excelente. Ahora, esta parte es importante. Ahorita que mencionaron ese punto, estamos en la bolsa. La bolsa está cerrada, no hay agua fuera de la bolsa ni hay agua dentro de la bolsa. ¿Por qué se empieza a empañar la bolsa o a llenar de agua? Porque la fruta contiene agua. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se va hacia la bolsa? Empieza a sudar, ¿no? Empieza a sudar, muy bien. ¿Qué más? Ajá. Empieza a soltar algunos de sus componentes. Correcto. Ahora, esta parte del sudor de la fruta, cuando la dejamos en una bolsa, empieza a generar dos procesos. Una, empieza a precipitarse su contenido, empieza a sudar, como dijo su compañera. Este sudor es a base de esto. Es un azúcar. Empieza a liberar azúcares. Como la fruta empieza a liberar y empieza a oxidarse, también hace un rato lo mencionaron, esto hace una reacción de calor, empieza a liberar calor. ¿Por qué? Porque este azúcar tiene muchísima energía y no se puede quedar estática. La energía no se crea ni se transforma, ¿sale? No se puede destruir, no se puede crear. Se puede transformar o transmutar o transferir. En este caso, la energía no se puede ir hacia ningún lado, no está funcionando como un fertilizante del árbol y tampoco está funcionando como un fertilizante de las mismas semillas. Entonces, ¿qué hace? Esta energía empieza a reactivarse, empieza a activar. Molecularmente hablando, la actividad de esta manzana empieza a hacer esto, cada vez más rápido. Esto genera calor, ¿sale? Entre más rápido interactúen los enlaces atómicos, más calor se va a formar. Y como esta es una fuente de energía, va a tener demasiada actividad generando calor. Al generar calor, empieza a desprender dos gases. Empieza a liberar dióxido de carbono y fenoles. ¿Vale? ¿Qué es el fenol? Vamos a ver que es un derivado de los alcoholes que tiene un aroma característico como ha echado a perder. El famoso aroma cítrico. ¿Sale? Todos hemos olido la sidra. Todos hemos olido cómo huele una manzana echándose a perder. Ese aroma ácido, pero que sabemos que es a manzana. Bueno, ese aroma es por la formación de alcoholes y la formación de cetonas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya perdón que si me estoy regresando a la secundaria con ustedes para la clase de química, pero... pues, Es según cuando se dice que está como que fermentada, ¿no? Así es. Toda la fruta fermenta. Toda la fruta tiene un ciclo de vida. Por ejemplo, la que más rápido fermenta, un plátano. Un plátano tiene 3 días de vida. Una vez que ya está amarillo, completamente maduro, tú te lo debes de comer. De hecho, se debe de comer un poquito más verde, porque cuando ya está amarillo, está empezando a oxidarse y empieza a perder propiedades. ¿Sale? Si lo comemos verde, nos hace daño. Nos da diarrea, nos da
vómito, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, sentimos mareos horribles. Pero si lo comemos muy negro, sabemos que está dulce, muy dulce, empalagoso, e incluso huele como agrio, como avinagrado, ¿sale? Y es una reacción por fermentos naturales. Es la liberación de los alcoholes propios de esta fruta, ¿sale? Ahora, como dijimos, esta manzana está en la bolsa, empezó a sudar, empezó a liberar dióxido de carbono y empezó a liberar fenoles. Ahora, ¿qué pasa molecularmente hablando con esta fructuosa? La fructuosa se va a transformar en dos cosas. Una, en alcohol, que va a estar representado por OH, ¿sale? Y la otra se va a volver cetona. Y en este caso tenemos como COH, ¿sale? ¿Por qué tiene carbono la acetona? Porque la acetona es la descomposición total de un azúcar, ¿sale? Necesitamos cetonas para poder destruir azúcar. Ahora, bueno, yo les pregunto, chicas, ¿a qué huele el barniz de uñas cuando se lo limpian? La sustancia verde que usan para limpiarse las uñas. Como alcohol también. ¿Como alcohol? Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más ha olido la acetona? Y el aroma es muy fuerte que hasta como quema. Ok, arde la nariz, quema. ¿Qué más? Tiene un aroma característico. ¿Alguien me puede decir a qué huele? ¿Podrías repetir, Gemma, por favor? Creo que no se escuchó tu micrófono. Huele como a una manzana podrida, ¿no? Correcto. Aquí vamos a ver Sí. que esta parte de la acetona va a liberar algo que se llama fenoles. Cuando la acetona se forman los famosos cuerpos cetónicos. Más adelante lo vamos a explicar con la relación del hígado y del riñón. Es el mismo aroma que vamos a tener en una orina cuando nos agarramos una jarra de 3 días tomando pura cerveza. O nos agarramos y tenemos un problema en el hígado o en el riñón y ya tenemos o una obstrucción o estamos enfermos por una infección o tenemos diabetes. Es exactamente el mismo aroma de la acetona que usan ustedes, señoritas, para limpiarse sus uñas después de maquillarlas. Es exactamente el mismo aroma que van a tener en la orina cuando consumen alcohol en grandes cantidades, proteínas en grandes cantidades, o tenemos una infección, o por ahí tenemos alguna enfermedad como lo que es la diabetes. ¿Sale? Ahora bien, estas dos, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Cuáles van a ser sus componentes? ¿Por qué se dice que este es más complejo o la destrucción total? Porque para que se formen alcoholes, primero se tienen que formar cetonas. Y una vez que se forman cetonas, la degradación de las cetonas se transforma en alcoholes y cadenas de dióxido de carbono. Para que este paso de aquí a acá se haga, se libera agua y se libera dióxido de carbono. Cuando una acetona pierde agua o pierde dióxido de carbono, se transforma en un alcohol. Cuando un alcohol gana dióxido de carbono o gana agua, se transforma en una acetona. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Podría repetirlo, por favor? Claro que sí. A ver, miren. Cuando se empieza a descomponer este tipo de carbohidratos en nuestro cuerpo, o en mismo, bueno, el ejemplo que pusimos fue la bolsa, se empiezan a formar primero los fenoles, es decir, las cetonas. ¿Sale? Con esto ya tenemos el aroma característico del famoso aroma a acetona, el aroma a manzana echada a perder, agrio, y está representada por dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Sale? Son mayormente esas tres combinaciones. Cuando la acetona pierde dióxido de carbono o agua,
se transforma en un alcohol. ¿Sale? Esto es, digamos, que el sobrante de lo que ya se metabolizó. Es lo que ya nos sobra y que debemos de por ahí guardarlo. Tal vez algún día nos haga falta para una fiesta. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tenemos un alcohol y ganamos agua o le damos dióxido de carbono, lo transformamos en una acetona. ¿Sale? Repito, esto ya aparece en clase de secu para lo que es química orgánica, pero pues es prácticamente lo que necesitamos hablar. Vamos a empezar a enfocarlo al cuerpo humano. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos una manzana? ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? El proceso es el siguiente. Empezamos por morder la manzana. Ya dijimos que previamente nuestro cerebro ya mandó la orden de que empecemos a preparar la saliva. ¿Qué tipo de saliva se prepara primero? La sebácea. ¿Cuál? Es la sebácea, ¿no? No, serosa o mucosa. Mucosa. Mucosa, muy bien. Se empieza a preparar en las parótidas. ¿Sale? Esta es por una orden de estimulación del cerebro. Vemos la manzana, se nos antoja, empezamos a salivar, preparando nuestra boca, nuestros dientes, para poder ingerir el alimento sin sufrir daños. ¿Sale? Cuando empezamos a morderla, empezamos a liberar saliva por debajo de la lengua y en la parte posterior de la mandíbula. ¿Qué tipo de saliva es? ¿Es serosa? Serosa, muy bien, porque es más pesada, más densa y tiene los cazadores, tiene las enzimas cazadoras de los alimentos. Tiene dos principales, una que caza las grasas y una que caza las azúcares, perdón. ¿Sale? Son las amilasas y las lipasas. Cuando nosotros mordemos esta manzana, lo primero que vamos a hacer es la liberación de saliva. Primera reacción química que vamos a hablar hoy para parte de los carbohidratos. En este ejemplo, vamos a tomar en cuenta que mordemos la manzana, liberamos ese pequeño juguito que sale alrededor de la fruta y nuestra lengua lo capta. Inmediatamente sabe que es un azúcar. Los cazadores van tras ella, es decir, las enzimas amilasas. ¿Sale? Estas amilasas van a agarrar el azúcar, la fructosa, y la van a romper para hacerla más pequeña y puedan ser transportadas y absorbidas. Cuando la rompen, se liberan estas. ¿Qué son estas? ¿Son cetonas? Correcto. Al liberarse las cetonas, el carbohidrato cambia su composición. Ahora es más pequeño. Ahora es más fácil de absorber. Y llevamos a cabo la primera reacción, hidrólisis. ¿Por qué la hidrólisis? Porque es la primera reacción. Porque la manzana tiene contacto con la saliva. Esa es una parte muy importante. Y aparte que la manzana, al tener este componente, si tú le das agua o tú le quitas agua, se va a transformar en alcohol. Y el resto va a ser un carbohidrato más pequeño. ¿Sale? Entonces, como le estamos llenando de agua, esta sí tiene afinidad por el agua. Esta va a perder electrones, va a liberar alcoholes. Y va a empezar a hacerse cada vez más pequeña. Cuando llegue al intestino, esta va a ser fácilmente agarrada por las vellosidades y se las comen. ¿Sale? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de esta relación. Vamos a hablar un poquito de cómo es que la acetona y este proceso empiezan a ocurrir. Para empezar, tenemos que ver cómo vienen clasificados los azúcares. ¿Sale? Los azúcares tenemos diversos tipos y diversas categorías. Entre más complejas o más grandes sean las moléculas, o mayor sea el número de moléculas que tienen, más grande va a ser su nombre. Empezamos por el más sencillo, monosacárido. ¿Sale? Mono significa uno. ¿Sale? Y solamente tienen una sola molécula perteneciente a los carbohidratos. Es decir,
CH2O. Solamente tienen un solo carbono. Ahora, este mismo puede tener interacción con alcoholes, puede ser degradado por alcoholes, cuando su carbono esté suelto. Y puede ser interactuado hasta con 3 enlaces diferentes. Voy a borrar la manzanita y ahorita vamos a empezar a hablar de las fórmulas químicas. Necesitamos mencionarlas así a grandes rasgos, no nos vamos a meter a nomenclaturas, ¿sale? Vamos a ir mencionándolas a grandes rasgos nada más. Bueno, ya se nos fue la manzana, ya la estamos digiriendo. Ahora sí vamos a empezar a hablar esto. Cuando hablamos de los monosacáridos, son CH2O. Una molécula de carbono, una de hidrógeno, 2 de oxígeno. O una molécula de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo vamos a representar esta cadena? Esta cadena de carbohidrato, que es el carbohidrato más simple de todos, vamos a encontrarlo de esta manera. Un hidrógeno, un carbono, luego un doble enlace a un oxígeno, luego otro carbono. Bueno, por ejemplo, en este caso que es H2, vamos a ver de esta manera. Aquí está. Así veríamos de esta manera el enlace. Un hidrógeno, un carbono y 2 oxígenos. ¿Sale? También se puede encontrar de esta manera. Un hidrógeno y otro. ¿Qué sería qué? OH. Ajá, OH. Se podría encontrar de esta manera. Cumple con la misma ley. Un carbono. No, aquí no. Aquí sería así nada más. No tiene. Me equivoqué yo, perdón. Aquí sería así. Un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sale? Esta molécula es el monosacárido más fácil de todos. Es la llave más sencilla de todos. ¿Qué podemos hacer con estos? Podemos convertirlos en agua. ¿Cómo vamos a convertirlos en agua? Pues quitándole las moléculas de agua. Para que se vuelva agua, tenemos que reducir un H2O. ¿Sale? Es decir, que esta le puede dar un electrón a otra molécula. Por ejemplo, que aquí tengamos otro carbono, otro carbohidrato o otra molécula parecida, que tengamos, por ejemplo, C, un oxígeno y un hidrógeno, tenemos un punto donde podemos entrar. ¿Sale? Todavía tenemos de dónde entrar. Entonces, este electrón lo vamos a mandar para acá y ahora este se vuelve una molécula completa. Esta se rompe, esta molécula se hace completa y como esta molécula está rota, los enlaces que son afines se van a mezclar. Esta se vuelve HOC. ¿Por qué HOC? Hidrógeno, oxígeno, que son afines, y el carbono que queda solito. ¿Sale? Es decir, que nuestra molécula ahora se va a volver un carbono unido a un grupo de hidrógeno y oxígeno, o a un carbono y un alcohol, llamado acetona. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto es algo que ya conocen ustedes, chicos. ¿Vale? Ya lo vimos en química analítica y química orgánica en secundaria y en prepa. Esto es muy fácil de expresar. Un